we've been deceived. Buenas tardes para los que recién se están uniendo. Ahora pasamos al segundo expositor, con la doctora Enrica Altieri. Llegamos a la doctora a través del contacto de Juana Hughes, química farmacéutica, colega de nosotros, magíster en química, y ella fue la que hizo el contacto y luego procedimos a coordinar y bueno, es una de las participantes del seminario del día de hoy. Voy a estar diciendo el currículum de Enrica. Enrica estudió medicina en la Universidad de Roma y realizó un postdoctorado en el National Cancer Institute de Bethesda de Estados Unidos. Trabajó 10 años en el descubrimiento de fármacos en Novartis y luego en seguridad clínica, farmacovigilancia y gestión de riesgos en el laboratorio Novartis en Basilea y en Serono en Ginebra. En 2012 se incorporó a la Agencia Europea de Medicamentos en Londres, donde dirigió la División de Evaluación de Medicamentos Humanos y más tarde la División de Apoyo de Investigación y Desarrollo de Medicamentos Humanos. Ahora está jubilada y participa activamente en varios grupos de trabajo del Council of International Organization of Medical Science, como profesora en un curso de maestría en desarrollo de medicamentos de la Universidad de Ginebra y como consultora de la agencia reguladora suiza, Swissmedic. Muchas gracias, Enrica. Es un placer tenerte acá y adelante con tu presentación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y yo voy a tratar de hablar en español, que no es como mi cuarto idioma, pero mi esposo, siendo venezolano, yo lo debo a él, de tratar lo mejor que puedo de ser entendida en ese idioma. Yo sé que tiene un intérprete muy bueno, entonces si me falta la palabra o utilizo palabra en inglés, sé que puedo ser entendida mejor con la ayuda del intérprete que usted utiliza, como fue también con Joy. Mi presentación va a ser un poquito, yo espero, bueno, vamos a ver si la puedo mover, que va en cómo la situación se entiende ahora en la neblina de todo lo que es la situación regulatoria en Europa. Yo espero que después de mi presentación va a ver un poquito mejor la pista donde los aviones aterrizan y ve el horizonte más claro. Eso es la esperanza que tengo y voy a hacer lo que puedo para que sea así. Okay. El contenido, el outline de mi presentación va a ser muy rápido, una historia de la regulación de lo medicinal en Europa. No lo voy a hacer muy largo porque es muy complicado, pero tiene que entender que la regulación de medicinales tiene una larga historia que se desarrolló con establecer nueva ley cada vez que la situación del desarrollo de las investigaciones del campo de la investigación del fármaco tenido un desarrollo nuevo, desafío nuevo. Es muy importante entender la relevancia de una agencia reguladora de medicinales y yo voy a explicar cómo hace la EMA para ser importante y relevante en Europa, que son 27 países, 28 hasta el año pasado. Entonces es muy complicado poner juntos el punto de vista y la situación de muchos países. Entonces la EMA es un ejemplo muy bueno de cómo la expertise, la experiencia de los países puede
colaborar y atender mejor todos los pacientes en todo el continente, la Europa. Y voy a explicar un poquito mejor qué hace una agencia regulatoria, qué hace la EMA antes de la autorización. Eso lo explicó Joy, no es muy distinto de lo que explicó Joy en el FDA, pero voy a explicar un poquito mejor qué pasa después, una vez que un medicamento es autorizado, cómo se hace el seguimiento de eso. Y voy a explicar cómo es importante la transparencia, cómo el público y los profesionales de la sanidad tienen que entender muy claro la razón de la decisión y los datos sobre lo cual las decisiones son tomadas. Y para concluir, yo voy a decir cómo la agencia regulatoria colaboran y trabajan juntas y por qué eso es muy importante para los pacientes en el mundo. La breve historia de la regulación, ya con eso puede ver que hay, después del 1995, cuando la EMA fue establecida como una agencia que regulatoria de los medicamentos en toda la Europa, cada vez esa fue establecida con un acto de ley europeo, o sea, que no hay simplemente la agencia nacional, pero esa es una agencia supranacional que toma las decisiones sobre los medicamentos que son válidos para toda la Unión Europea. Eso es muy importante porque una agencia tiene que tener una base legal con la cual puede tomar la decisión y trabajar que sea sostenida, soportada para una clara legislation, no sé si el intérprete quiere traducir mejor que yo. Legislación está perfecto. Legislación que determina cómo se hacen las cosas, cómo son la procedura y quién hace qué cosa. Entonces el papel de todos los actores de la agencia, de las industrias farmacéuticas, de los profesionales de la sanidad, la ley tiene que aclarar, establecer muy claro el papel de todos los actores en todo el proceso. Y como puede ver de esa lámina, la legislación ha evolucionado muchísimo. En el 2000 fue una legislación específica para la orphan medicine, la que son para la enfermedad que toca pocos pacientes. En el 2001 se hizo una nueva directiva sobre cómo se hacen los estudios clínicos. En el 2004, Herbal Medicine. En el 2004 otra vez la medicina pediátrica y todo lo que puede ver en la lámina y leerlo. La última es la New Veterinary Regulation. Eso también es importante porque la sanidad humana también es muy importante verla en One Health, el concepto de One Health, junta con la sanidad de los animales, sobre todo los animales que nosotros comemos, me sale el francés, me disculpa. Entonces es muy importante también de estar seguro que los animales sean tratados con medicamentos que tienen una clara base científica y regulatoria. Entonces todo eso ofrece el cuadro total de la legislación en Europa, que es muy compleja, que pero serve, los pacientes y los animales también en Europa después de más que 25 años. ¿Por qué es relevante una agencia regulatoria? Bueno, entonces la legislación establece un papel, un mission. Y lo que es muy importante es que una agencia independiente, entonces
se basa sobre un acuerdo que todos los países miembros de la Unión Europea ofrece la expertise, entonces la experiencia de los expertos, médicos, inspectores, todos los expertos que trabajan en el campo de la salud, y pero todo eso se pone en una organización central donde todos esos países pueden colaborar y ofrecer la expertise, la experiencia de todos al servicio de la población europea. Esto es muy importante que sea independiente y establecida a la base de una ley europea y que todos los países reconocen eso. ¿Por qué es importante que una agencia reguladora de medicinales, ¿por qué es relevante? Porque es un servicio público, entonces no hay es independiente y que garantiza la eficacia, la seguridad, la calidad de los productos medicinales, pero también que hace un seguimiento todo el tiempo de qué pasa cuando esos productos están sul mercado. La parte importante de esos servicios es de proporcionar a los profesionales de la salud con una información que sea completa, pero también imparcial, que quiere decir, no son los representantes de ventas de la industria farmacéutica que sabe sí sul producto mucho, que pero claro tende a decir mi producto es mejor del otro. La agencia regulatoria tiene que ser completamente imparcial y la información que proporciona a los profesionales de la salud son basados en los datos que la agencia evalúa todo el tiempo, del momento que se autoriza al momento que el fármaco se retira del mercado. El principio fundamental de la actividad de una agencia independiente es que tiene que servir la salud pública y estar focalizada al paciente. Tiene que ser independiente de la industria, eso es muy importante. Tiene que los expertos que trabajan con la EMA y con las autoridades nacionales también tienen que demostrar que no tiene conflicto de interés. Entonces, que también ellos, los expertos, están focalizados sobre la salud pública. Es muy importante como que se garantiza también que sea en red con otras agencias, no solamente en Europa, porque eso es la naturaleza misma de la EMA, también con otros países. Y yo voy a hablar un poquito cómo se hace esto, en cuál organización fora eso pasa. Y también, otra vez, la importancia que todas las decisiones que son tomadas sean muy claras y muy transparentes. Eso es algo que la EMA trabajó muchísimo, porque la única razón por la cual el público puede tener confianza en una agencia regulatoria es que sea claro que todas las decisiones tomadas son basadas en la ciencia y son tomadas en independencia. Entonces, la transparencia es muy importante. Las funciones, quién hace qué en todo en la agencia regulatoria. Aquí es una lámina que en inglés, disculpen, no la sé hacer en español. Es muy importante darse cuenta que antes de la regulatory approval, de la aprobación de la autorización, los datos, el volumen de datos sobre el producto es más o menos así. Hay mucha información, los estudios clínicos, se conducieron estudios clínicos en la fase del desarrollo preclínica, fase 1, fase 2, fase 3. Eso Joy lo explicó muy bien. Lo que es más importante darse cuenta es que los datos sobre el producto
que sea de eficacia, que sea de aumentan muchísimo después de la autorización, porque por la simple razón que en los estudios clínicos se expone 10.000 pacientes, 5.000 pacientes, a veces con estudio de oncología son solamente 100, 200 pacientes que reciben el medicinal, el medicamento. Después de la autorización son miles y miles de pacientes que reciben el fármaco. Entonces, la información o los datos tienen que ser evaluados continuamente. ¿Cuáles son las fuentes de información sobre el cual la agencia regulatoria trabaja y establece cómo se utiliza y qué es el fármaco, cómo viene utilizado y cuáles son las características del fármaco? Bueno, todas las fuentes de información son múltiples. Es muy importante de saber que no toda la información sobre los medicamentos está publicada, por ejemplo, en la publication, en la revista científica. El ejemplo que la mayoría de los estudios clínicos que son realizados por los académicos en la universidad nunca son publicados. Entonces, esos datos no son compartidos con los otros profesionales de la salud. Eso no es algo que facilita la comprensión mayor y mejor de los medicamentos. La industria farmacéutica, ellos son obligados a publicar las informaciones, pero también la industria farmacéutica solamente publica el 80% de los estudios que realiza. La cosa importante también es saber que una publicación científica ponemos su Lancet. Una publicación científica su Lancet son 10 páginas, 15 páginas, a lo mejor tiene 20, 30 páginas de apéndices. Pero la información que la agencia regulatoria, sobre la cual la agencia regulatoria toma su decisión científica, son los informes clínicos completos. Un informe clínico de un estudio clínico no es 10 o 15 páginas, son como 300, 400, 500 páginas de datos. Y una aplicación regulatoria para un producto tiene como 5, 6, 7 informes de estudio clínico y además tiene lo que se llama integrated summary, sumario integrado con toda la información en los datos. Esos son miles y miles de páginas de informaciones que no puedes publicarlo su Lancet, simplemente no hay el espacio. Pero es importante saber que la agencia regulatoria mira todo ese dato, que sean publicados o no. Y eso es muy importante porque no se basan sobre 2 o 3 papeles que son publicados en Lancet o en el JAMA o otra publicación científica. Se basa verdaderamente sobre todo lo que se sabe de ese producto. Eso es muy importante porque también mucha información no llega simplemente para el estudio que conducido dalla industria farmacéutica, sino que hay, por ejemplo, base de datos nacional, registros, datos del mundo real, que también las agencias regulatorias mira y considera para tener el cuadro verdaderamente completo de lo que se sabe verdaderamente de un medicamento. Después, antes y después de la autorización. Eso es simplemente para mirar. Yo hice una search en PubMed, que es el base de datos del gobierno americano, donde toda la publicación científica, la revista son indexed, no sé cómo se dice.
Y simplemente si uno entra un fármaco cualquiera, natalizumab, el Tysabri, para la esclerosis en plaques, solamente en el 2014 294 publicaciones sobre el Tysabri se encuentran en PubMed. Un fármaco muy común, rosiglitazone, para el diabetes, que fue retirado del mercado hace años. En el 2010, 578 publicaciones estaban en PubMed solamente sobre rosiglitazone. Si eso multiplica la información solamente lo que es publicado, entonces no simplemente su un fármaco, sino con todos los fármacos que cualquier doctor o farmacista tiene que manejar, entonces imagínate cómo se puede digerir toda esta información si uno es un médico que atiende 10, 20, 30, 40 pacientes cada día. Entonces, una agencia independiente hace esto for a living, es la misión de la agencia de mirar toda esa información todo el tiempo y extraer de esa información lo que es importante, relevante para lo profesional de la salud y para los pacientes, por supuesto. Entonces, ¿cómo pasa este proceso de digestión de lo dado? Bueno, las agencias, la EMA, elabora lo que se llama el resumen de la característica del producto. Eso es un papel, un leaflet, que informa a los trabajadores de salud, los profesionales de la salud, sobre un determinado medicamento. Tener toda la información relevante, organizada de una manera, yo lo voy a explicar un poquito mejor, sobre un producto, garantiza que las opciones terapéuticas, la decisión que cada médico hace, se basan en la evidencia. Y la evidencia no es simplemente leer una publicación, sino verdaderamente mirar todo lo que se sabe de un producto. El dato del dossier, cuando un fármaco se submite, como se dice, para la autorización, permiten a la agencia regulatoria de informar sobre el producto lo que se sabe hasta el momento de la autorización y después se sigue mirando toda esa fuente de información para continuar a actualizar ese resumen de la característica del producto. También es muy importante de saber que algunas informaciones, por ejemplo, sobre la cualidad farmacéutica del producto, digamos, si hay un quality defect, un defecto de producción en una manufactura en cualquier país, eso puede tener un impacto sobre la calidad y naturalmente sobre la eficacia y también la seguridad de un fármaco, de un medicamento. Entonces es muy importante que eso sea inmediatamente una agencia tiene que tener, ¿cómo se dice? Tools. ¿Cómo se dice tools? Herramientas. Herramientas para tomar una acción que sea importante para el público y los profesionales. Entonces, la EMA revisa constantemente toda la información sobre la seguridad, la eficacia y la calidad de todos los medicamentos y actúa e incluye constantemente esa información. Y Joy también explicó que hay manera de informar los profesionales y el público sobre esa news y novedad sobre cualquier producto. 3 cosas sobre el resumen de la característica del producto, que en inglés se llama el Summary of Product Characteristic, es la misma cosa. El documento describe las propiedades y las condiciones de uso oficialmente aprobado para cada medicamento. Eso, constituye la base de la información para los profesionales sanitarios sobre cómo se utiliza
el medicamento de la manera más eficaz y más segura. Entonces tiene información cualitativa y cuantitativa sobre beneficios, riesgo, información para atención individualizada, paciente con problema especial, kidney failure, or any problems that the patient may have specific, población pediátrica, deterioro orgánico, enfermedad concomitante, interacción con otro medicamento, factores genómicos que puede afectar cómo se utiliza el fármaco, información sobre la seguridad de utilizar el producto en embarazo, lactancia o fertilidad, y naturalmente la composición del medicamento. Hay una presentación muy buena que yo puse en mi lámina que explica step by step cómo se hace y cuál es el contenido del resumen de la característica del producto. Lo dejo mirarlo porque es verdaderamente muy bueno. Aquí solamente es un resumen de resumen. Naturalmente hay las indicaciones terapéuticas, la dosis, que no es obvio, no sé, los médicos saben que la dosis más o menos tiene que ser 50 y no 100, pero esa información es basada sobre estudios de 100 y 100 y miles de pacientes y tiene que ser revisada. Yo me recuerdo muy bien que, por ejemplo, el AZT, el medicamento del SIDA, al comienzo se daba una dosis muy alta que resultó ser no muy buena como seguridad y no tenía menor eficacia que una dosis más baja. Entonces, también la dosis es algo que uno tiene que mirar siempre si los datos sigue siendo la buena dosis la que fue aprobada. El método de administración, porque se tiene que dar la mañana, la noche, con comida, sin comida, evitando algunas cosas porque hay interacciones, lo que sea. Todo son informaciones que permite al profesional de la salud de tratar su paciente sobre la información que es evidence-based, basada sobre la evidencia. Naturalmente hay una sección muy detallada sobre los efectos indeseables, no sé si la traducción es precisa. Eso resume el perfil de seguridad de medicamento. ¿Qué cosas se puede esperar? Si uno toma un medicamento, ¿cuánta gente va a tener una reacción X? ¿Cuánta gente va a tener una reacción menor, como un mal de cabeza o dolor a la inyección? Todas esas son información importante para el médico, también muy importante para el paciente, que tiene que saber más o menos qué esperar de esos medicamentos. Eso viene informado con una lista de todas las reacciones adversas que fueron miradas en los estudios clínicos. Eso también viene actualizado todo el tiempo. Claramente, en muchos países, los representantes de venta son lo que contacta el médico directamente. Hay muchas industrias farmacéuticas, los médicos no tienen tiempo, entonces claro que para ellos es muy fácil recibir la información sobre el producto que ellos utilizan. El problema que nosotros vemos, es una realidad, que sí, portan información, pero esta información uno puede preguntarse, ¿es equilibrada? ¿Es completa? ¿Y es actualizada? Y eso es algo que las agencias regulatorias tienen como misión de actualizarla y de tenerla siempre equilibrada. En la Unión Europea, los representantes de ventas no pueden proporcionar a los profesionales ninguna información que no haya sido revisada para EMA. Eso
y no hay posibilidad de hacer publicidad directa al consumidor. Entonces, si las industrias quieren hacer publicidad sobre los medicamentos, no lo puede hacer a la televisión o a la radio sobre un periódico. Eso es algo que pasa en los Estados Unidos. Hay una direct-to-consumer advertisement. Eso es legal en los Estados Unidos, en Nueva Zelanda. La FDA lo controla mucho, pero claro, es muy difícil controlar toda la televisión, toda la red de donde esa información se distribuye. Entonces, en Europa, la decisión fue tomada hace muchos años que la direct to consumer, la publicidad directa al consumidor, no es permitida. Así que controlar la información que los representantes proporcionan directamente a los profesionales sanitarios, eso es posible porque se puede hacer a través de la industria misma. ¿Cómo se hace la actualización de la información? Eso es algo que los colegas me pidieron específicamente. Yo voy a dedicar una página de eso. No sé si estamos muy atrasados, ya sí, muy atrasados. Bueno, el take-home message es que todos los datos de seguridad la empresa farmacéutica la deben presentar periódicamente a la agencia, al EMA. La deben hacer. Hay un formato que se llama Periodic Safety Update Report. Es un informe periódico que tiene todos los datos. Y también la agencia hace un trabajo que se llama detección de señales. Tenemos una base de datos que se llama EudraVigilance, donde toda la agencia, la industria y también los pacientes y también los profesionales de la salud tienen que poner todos los datos de seguridad, la reacción adversa que pasan con un paciente. Eso EudraVigilance se analiza constantemente. Eso es un snapshot de lo que hay en EudraVigilance su amlodipine, que es un medicamento para la high blood pressure muy utilizado, que se hace se hace análisis todo el tiempo. Si se ve algo que es un signal, algo que es nuevo para ese medicamento, se puede intervenir. Eso es muy importante de intervenir. ¿Cómo se hace? La información tiene que transmitirla a los profesionales de la salud y se hace con 3 formas. Se actualiza el resumen de la característica del producto y después se informan los profesionales que ese resumen ha sido actualizado. Eso se hace con distribución de cartas directa a todos los profesionales de la salud. Se hace también una campaña de información sobre el website. Y cuando las cosas son particularmente importantes, se hace audiencias públicas, de public hearing. Eso lo voy a explicar uno después del otro. La actualización, por ejemplo, tomando el natalizumab, que es el Tysabri para la esclerosis en plaques múltiple, después del 2006 hasta abril del 2021, ese año, ha realizado más de 120 cambios del resumen de la característica del producto. Son cambios, hay veces que son cambios administrativos pequeños, pero son muchísimos que son relacionados a la seguridad del producto. Entonces, ese trabajo de actualizar se hace todo el tiempo con todos los productos que están en el mercado. Es un gran trabajo que necesita un trabajo de equipo de toda la agencia, de todos los expertos nacionales y europeos. La otra cosa que se hace es la distribución de esas cartas de Dear Healthcare Professional Letter. Yo voy a ser rápido porque esa
tiene la misma información con la cual se actualiza el resumen de la característica, pero lo detalla más, pone verdaderamente toda la información sobre ese producto especialmente. Aquí yo puse como si uno clica, como se dice, clic sobre ese link, va a mirar un ejemplo de un producto de estradiol cream, algo que es muy utilizado. La hearing es también muy importante porque es un public hearing, es una audiencia pública donde uno se puede no solamente informar de la agencia al público, pero también recibir no solamente preguntas, pero también punto de vista e información que puede venir de los pacientes también. Eso es muy importante, consultar el público sobre cuestión de seguridad que sea muy relevante. La audiencia pública más importante que nosotros realizamos fue sobre Valproate, que es el ácido valproico, que es un medicamento muy viejo que pero da malformación fetal. Entonces es algo que es muy importante, no solamente que los profesionales de la salud lo saben, pero también las mujeres que lo toman, por ejemplo, para migraine, la migraña. Entonces son mujeres jóvenes que pueden ser embarazadas y tiene que ser informado de este riesgo y de una manera muy, muy continua. La otra cosa muy importante es que una vez que una actualización de la información que sea de eficacia o de seguridad se encuentra, que la agencia puede tomar medidas regulatorias, actions, que puede cambiar la manera con que el producto sea utilizado. Por ejemplo, se puede imponer nuevos estudios para aclarar una cuestión de seguridad o de eficacia. Eso es lo que pasa con la vacuna del COVID ahora en Europa. Fueron aprobados a condición que ejecutas estudios más grandes específicamente su cuestión de seguridad. Se puede imponer acciones de mitigación de riesgo. Por ejemplo, se dice si eso, como el valproato, que tiene un problema de malformación fetal, la compañía que lo vende tiene que tener un programa de prevención de embarazo. Eso tiene que ser muy regulado y muy claro. Las autoridades, la EMA, puede imponer estudios de utilización de este medicamento, por ejemplo, para comprender mejor si viene utilizado como debería o si viene utilizado off-label de una manera que no es indicada en el resumen de la característica. Naturalmente, la agencia puede retirar un lote de productos si hay un problema de defecto de calidad, como pasó con la contaminación de nitrosamina hace 2 años, y puede retirar la comercialización de un producto completamente, no simplemente un lote o 2, pero completamente el producto si es una cuestión de seguridad legada al producto. Por ejemplo, Avandia, hace muchos años, el Vioxx, que también es algo muy famoso. Hay muchos productos que fueron retirados del mercado y allá está. No lo puede poner sul mercado más. No hay estudios que lo puede salvar, digamos. Y voy a concluir con la relevancia de la transparencia para la confianza del público. Cuando uno imagina o piensa considerando toda la complejidad de la acumulación de toda información, es importante que los profesionales de la salud se sienta apoyado de cómo tomar la decisión terapéutica que sea la mejor, la más correcta para los pacientes. La única forma de hacer esto
esa es lo que en Europa nuestra experiencia dice, es que se puede contar su una entidad independiente con competencia en materia de medicinales que sea digna de confianza, entonces que sea capaz de transmitir, de comunicar al público toda la razón de toda la decisión, entonces la ciencia, la seguridad, la calidad, la eficacia, y que pueda tener por eso la confianza del público. Es importante que esa revisión de todos los datos se haga con mucha transparencia. Por ejemplo, la EMA, después de 5 años, después de la autorización, publica todo lo informe clínico sobre lo cual se basó la autorización. Eso es mucho más que simplemente publicar ¿cómo se dice? La assessment que se hace. Eso, la publicación de la evaluación del EMA se hace después de que la fundaron. Pero la publicación de todos los datos clínicos, de los estudios clínicos, la EMA publica millones y millones de páginas de todo lo informe clínico que fueron la base para la decisión de autorización. Y última cosa, 2 minutos, porque también había mucha pregunta para Joy sobre la cuestión de cómo las agencias trabajan juntas. Hay tres palabras importantes: armonización, confianza y colaboración. Los datos sobre la información del medicamento son lo mismo en todo el mundo. Si hay datos en los Estados Unidos sobre un medicamento que está en el mercado en Europa o en América del Sur, claro que son importantes por los pacientes de todo el mundo. Entonces, las agencias colaboran a nivel mundial para asegurarse que esta información se evalúa, se transmita a todo lo profesional con prontitud y se tomen medidas regulatorias cuando nueva información surja. La agencia regulatoria interactúan y colaboran en mucho, ¿cómo se dice?, fórum. El International Council for Harmonization de ICH, allá se hacen como los estándares. La International Coalition of Medicine Regulatory Agencies, esos son reuniones que se hace cada 2 años, pero hay grupos de trabajo donde la agencia de muchos países se encuentra y hablan de cómo hacer mejor todavía la organización. La OMS hace también una reunión que se llama la ICTRA, International Coalition of Drug Regulatory Agencies. También esa se hace cada 2 años, es organizada por la OMS. Y también yo fui a una hace 4 o 5 años en Sudáfrica, y son regulators de todos los países del mundo. Esa es una ocasión de interactuar, de hablar que no se puede perder si uno piensa en los pacientes. Después yo estoy segura que usted lo conoce bien, la Pan American Network of Drug Regulatory Organization, y hay también, como Joy también lo mencionó, numerosos acuerdos bilaterales. La EMA y la FDA tienen una confidentiality agreement, un acuerdo de confidencialidad, con el cual sí nosotros miramos la application, todos los datos de un fármaco, si nosotros pensamos que hay problemas o discusión que podemos hacer. Tenemos también mucha interacción específica. Por ejemplo, hay lo que se llaman clusters. Los oncólogos se discuten cada 2 o 3 semanas, se hablan de endpoints, hablan de cómo organizar un estudio, hablan de muchas cosas, producto específico, y también muy general, que
después organizar mejor la evaluación. Muy importante es que, por ejemplo, la pregunta que hicieron a Joy sobre el inspection, el Mutual Recognition Agreement, eso fue un proceso muy largo, duró años, pero al final lo que se puede hacer es que después de ese agreement, si los inspectores de la Estonia hacen una inspección en India, los resultados de esta inspección, la FDA lo puede utilizar ellos también. Eso, imagínate cuánto trabajo regulatorio que se ahorra, es increíble. Fue muy largo porque las agencias tienen que tener mucha confianza que todos los datos son evaluados de una manera muy independiente y muy estricta, pero al final el potenciamiento, como se dice, el potenciamiento de la actividad de inspección fue increíble. Ahora podemos hacer inspecciones en India, en China, donde sea, ahorrando enormemente y todo el mundo aprende de los otros mucho mejor. La otra cosa que se aprende muchísimo es, por ejemplo, sobre tema muy específico. También hay una pregunta de Joy fue sobre el antimicrobial resistance. Eso es verdad lo que ella dijo sobre la FDA, pero hay más que eso, porque la colaboración EMA-FDA sobre antimicrobial resistance, por ejemplo, decidimos juntos qué tipo de estudios queremos sobre un nuevo antibiótico. ¿Queremos que hacer sobre vamos a decir, una cistite o queremos estudiar un bacterio especial? Las dos cosas no son igual, porque el estudio es diverso. Si tú haces un estudio con lo mismo bacterio que puede dar una cistite y una infección en un otro órgano, o se tiene que hacer toda la cistite, cualquier sea el bacterio que la provoca. Entonces, ese tipo de armonización no solamente da un mejor información a las industrias farmacéuticas para hacer los estudios, pero también los datos que salen son los datos que son mejor para nosotros, los regulators, para hacer una evaluación y al final son mejor por los pacientes. El mensaje final, disculpe que hablé mucho más de lo que tenía que hacerlo, que los pacientes en todos los países están mejor atendidos cuando pueden contar con agencias regulatorias de medicamentos que son independientes, confiables y enfocadas en la salud de pacientes. Eso es todo y muchas gracias por su atención. Disculpe por el acento y hablar demasiado rápido y con muchas palabras que a lo mejor no tenían ningún sentido. Pero gracias muchísimo por su atención. Enrica, solo palabras de agradecimiento. Fue súper clara tu exposición, se entendió muy bien el español que utilizaste. Contestaste preguntas, o sea que ya nos nutriste con más saber en relación a estas temáticas, pero te vamos a robar unos minutos más de tu tiempo, si puede ser, porque claro, recibimos preguntas de los colegas que están conectados en este momento y, por ejemplo, una de ellas, o sea, toda tu ponencia versó en la importancia y en el trabajo arduo que hay después que los productos están en el mercado y cómo exige tener información actualizada, revisada por la agencia permanentemente. Entonces, la pregunta es, nuevamente, la importancia que la autoridad regulatoria cuente con estos resúmenes de características del producto públicos en sus sitios oficiales. O sea, recalcar eso, ¿cuál es la importancia? Bueno, la importancia es que es muy claro no solamente cuál es la versión
más reciente, pero también cuál fue el proceso de evaluación que llegó a esa versión. Entonces, no solamente se pone versión 10, pero se pone versión 10 que también tiene todo el informe de la evaluación, cuáles datos fueron considerados para actualizar una nueva reacción adversa. Entonces, las dos cosas son importantes. ¿Cuáles son los datos y cómo fueron esos datos evaluados y considerados para esa actualización? Entonces, las dos cosas tienen que estar en el público. El producto y el procedimiento científico. Las dos cosas son importantes para la confianza. Y una cosa tiene que estar claramente relacionada a la otra. Perfecto, clarísimo, clarísimo. Relacionado también a los resúmenes de las características del producto, la información que se prepara para el paciente, que tiene que estar en consonancia con ese resumen de información del producto, ¿qué trabajo se hace para que sea amena y entendible? Sí. O sea, ¿qué profesionales o qué aristas o tal vez gente especializada en comunicación o grupos de pacientes con la patología tratar? ¿Cómo se hace esa adecuación para lograr el entendimiento del público objetivo? Mucho trabajo, sobre eso hay mucho trabajo. Nosotros, bueno, yo hablo nosotros, también soy jubilada, entonces son nosotros en el pasado, pero me considero todavía una regulatory professional. Bueno, es mucho trabajo porque los pacientes están involucrados en todas las etapas de la producción de la evaluación. Imagínate que los pacientes representantes de pacientes están en lo comitato científico del EMA. Todo lo comitato científico tiene pacientes. Y hay un grupo de trabajo de pacientes, de representantes de pacientes, que hace ese trabajo específicamente. Entonces, nosotros siempre consultamos con los pacientes para cualquier información que se tiene que proporcionar a ellos, pasan para la evaluación de ese grupo de trabajo de representantes de pacientes. Y claro, sí, tomamos también mucha importancia con la organización específica, porque la organización de Patient Association saben de medicamento y de la enfermedad mucho más que la mayoría de los profesionales. Entonces, la input de la organización de pacientes es muy importante y nosotros no solamente lo hacemos al momento de traducir la información en un lenguaje que sea claro y que pueda ser comprendido, pero también antes, cuando esta información es evaluada y considerada para el comitato científico. Entonces sí, involucrar a los pacientes es sumamente importante en todo el proceso regulatorio. Perfecto. Tengo 3 preguntas más. La primera relacionada a la etapa de registro de un producto. Y básicamente la pregunta es, ¿cómo logra la transparencia durante el proceso? ¿Se notifica tempranamente sobre el avance del proceso de evaluación a la empresa que presentó un medicamento innovador? Si entendí la pregunta bien, antes de la autorización de un medicamento, los datos que la industria, la ciencia innovativa presenta, no son compartidos con nadie. Eso en la fase de la autorización, de la valutación de los datos clínicos,
no se comparten los datos. Después de la autorización, todos los datos clínicos son publicados sí, no era esa. ¿Y hay la alguna instancia de intercambio de información entre la agencia regulatoria y el laboratorio? Por ejemplo, tendientes a que falta información, sí, que no está completa, previo a tener una emisión de un resultado, ¿se otorga o no se otorga un registro? Absolutamente sí. Eso se hace en 3 etapas antes de la autorización. Hay 3 etapas cuando la hacienda recibe las preguntas. Tiene tiempo para contestar la pregunta, fornir más información. Eso sí se hace, son 3 etapas específicas que la ley prevé. Pautadas. Sí, son establecidos para la ley. Además, si al final la decisión es de no autorizar el medicamento, el laboratorio tiene derecho de, ¿cómo se dice? El right to be heard. Tiene derecho de informar personalmente, de exponer sus datos al comitato científico, a la EMA, antes de que la decisión sea tomada. Entonces, bien, eso también es muy claro, la ley lo define, lo establece muy claramente, sí. Bien, parte de la transparencia del proceso, sí, entiendo que tú mencionabas. Absolutamente. Bien, la siguiente pregunta es, para lograr esos acuerdos entre agencias que tú nos comentabas, ¿hay algún plan de certificación constante de las agencias? O sea, tú decías, bueno, tienen que tener determinadas características, tienen que trabajar de determinada forma, generar los registros y tener bases de datos confiables. ¿Hay un chequeo permanente de que las agencias sigan cumpliendo y tengan esa calidad de funcionamiento para que los acuerdos sigan vigentes? No, pero claro que es algo que es en el interés mutual recíproco de que eso sea un proceso que continúa en getting better, ¿cómo se dice? Mejorando. Mejora día a día. Mejorando. Bien. Y yo no conozco ninguna situación donde se fue atrás. Hay siempre nueva, por ejemplo, muy recién, la agencia suiza, que es un pequeño país, que es la agencia muy pequeña, y está empezando ese proceso de hacer confidentiality agreement y de ser involucrada en compartir assessment, evaluación con la EMA y con la FDA. Entonces, excelente, no es la cuestión de la talla, es una cuestión de el commitment, como se dice, de hacer... compromiso. De compromiso, sí, exacto. De compromiso de hacer una calidad de la evaluación que sea mejor y mejor. Eso es en el beneficio de las dos, porque se aprende siempre. Por supuesto. Enrica, la última pregunta que viene de Juana, que nos dice, bueno, obviamente, excelente tu presentación y te agradece muchísimo, como todos nosotros. Que nos confirmaras, por favor, si en Europa los usos en indicaciones no aprobadas se reembolsan por el sistema de salud. No, la pregunta es no. Lo médico puede elegir de decir, yo utilizo el medicamento X para una indicación que no está aprobada, pero después no, nadie lo va a reembolsar. Bien, yo no conozco ninguna situación en Europa donde una indicación no autorizada sea reembolsada. Eso
no sería lógico. Bien. Igualmente tienen un procedimiento muy bueno para incorporar nuevos usos que tengan la evidencia suficiente. Claro, ¿no? Porque no solo es ver temas de seguridad, sino potenciales de uso que se desarrollan y se estudian cuando ya el producto está a la venta, ¿no? Claro que sí, eso también pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Enrica, ¿algún mensaje más final que nos quieras dejar en este proceso que estamos de caminar hacia tener nuestra propia agencia de vigilancia sanitaria? Simplemente le agradezco muchísimo porque para mí la experiencia de 8 años en la agencia europea fue tan importante después de trabajar 20 y pico años en la industria farmacéutica, porque verdaderamente uno entiende cómo es importante el estar focalizado sobre el público y los pacientes. La independencia y el entender que los datos son muy complejos, es algo que no se puede dejar a un individuo o peor a un laboratorio individual. Que también la salud y el uso. Yo agradezco muchísimo, Enrica, su tiempo. Realmente, con toda su experiencia, para nosotros ha sido realmente muy enriquecedor. Un abrazo muy grande desde Uruguay y bueno, y esperemos en la próxima instancia podernos ver personalmente e invitarla aquí a tenerla entre nosotros. Muchísimas gracias y un abrazo a todo el mundo. Gracias a todos. Gracias.